El Ministerio Evangelístico Internacional, Hecha Mano de la Vida Eterna, a cargo del evangelista Ulises Mora Flores, presenta su primer diplomado en línea, Liderazgo Pastoral. Es una oportunidad para lograr el engrandecimiento del cuerpo de Cristo. Vamos a continuar con el tema, vamos a tomar unos 40 minutos en este tema y vamos a hablar acerca de la falta de integridad ministerial. Vamos a ver la escritura ahí en el libro de Job, capítulo 2, versículo 3. No sé cuántos conocen este texto, pero es un texto que realmente es un texto que habla de lo que este hombre vivió. Y voy a leerlo a favor de todos ustedes. Y dice la palabra de Dios. Escuche bien. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Vuelvo a compartir esta parte, a leerlo, y dice: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? En esta noche quiero hablar acerca de lo que es integridad. De pronto este es un tema bastante difícil para muchos entenderlo, pero lo vamos a comprender. Cuando hablamos de este concepto de integridad, analicemos esto. Dios bendijo a Job, porque antes de que esto ocurriera, Job era un hombre grandemente bendecido. Era un hombre rico, era un hombre que Dios lo había prosperado. Luego de su prueba, vuelve a prosperarlo. Pero escuche bien, eso no quiere decir que riqueza es igual a integridad. Tenemos que hacer la diferencia, que riqueza no lo podemos comparar que es igual a integridad. En este caso, la integridad produjo bendiciones sobre él, produjo bendiciones que lo llevaron a prosperar, a pesar de lo que este hombre vivió. Y quiero que estemos aquí atentos a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces quiero hablarle en esta noche de lo que no es integridad y qué es integridad. Entonces, lo que es y lo que no es la integridad. Entonces, porque hay a veces confusión en lo que es y lo que no es integridad. Entonces, hay veces, escuche bien, hay veces que nosotros humanamente confundimos los conceptos y no los tenemos bien claros, y por ende hacemos una mala interpretación. Y quiero hablarle de una definición del diccionario de la Real Academia. Y dice que la palabra integridad es adherencia, es una adherencia firme a un código de valores. Escuche esta palabra: a un código de valores, específicamente morales, artístico, o una condición no alterada, o una cualidad o en estado de estar completo y no dividido. Esta parte me admiré porque dice: a una condición no alterada, a una cualidad o en estado completo y no dividido. Me admiré de esto. Entonces, realmente, y paso aquí la diapositiva. Entonces, la importancia de la integridad ministerial. Entonces, cuando no la tienes, ninguno de los demás valores de tu vida tienen importancia. No vas a vivir de manera congruente con ellos. Si no tenemos integridad, abandonamos todos los valores. Lo único que hacemos es mantener los valores en tu vida. Y la integridad
que tiene tu vida para agarrar estos valores y vivir conforme a ello. Entonces, la integridad ministerial es muy importante. Escuche bien, ¿sabe por qué? Porque esos valores deben estar en la vida de todo creyente, de todo pastor, de todo líder. No vamos a vivir una vida congruente con ellos si realmente no tenemos esa integridad. Porque si nosotros abandonamos estos valores, lo único que hacemos, escuche bien, es violar realmente y estamos atentando contra nuestra propia integridad. Y aquí es donde vamos a ser probados realmente. Por eso, como ministro, la importancia de la integridad ministerial es muy necesario en nosotros. Escuche esto. La importancia de la integridad en la vida de cada creyente es realmente donde se va a conocer la vida de un hombre de Dios. ¿Sabe por qué se va a conocer la vida de un hombre de Dios? Porque donde no hay integridad no hay carácter. Porque donde no hay integridad no hay temperamento. Y todo se va a quebrar un día si esto no existe. Si no hay carácter, si no hay integridad, realmente no va a haber carácter y no va a haber un temperamento formado en la vida de ese creyente. Por eso quiero decirle que esta persona puede tender a la perversión, puede violar totalmente todos esos valores que deben reposar en la vida de un ministro. Por eso la integridad debe ser honesta. Yo como cristiano debo ser honesto. Pero quiero decirle lo siguiente, eso depende de la integridad, pero la integridad no es necesariamente honestidad. Y eso quiero que lo tengamos bien claro en esta noche. Si yo tengo integridad, ¿sí? Tengo honestidad, pero si tengo honestidad, no necesariamente usted puede tener integridad. ¿Y sabe por qué? Porque seguir las reglas, me acuerdo que el pastor Jorge enseñaba acerca de la regla, siempre no es necesariamente integridad. Y quiero hablar de un personaje que realmente existió en la historia humana. Y quiero hablar de este personaje. Escuche bien, seguir las reglas siempre no es necesariamente integridad. Los generales de Hitler, escuche bien, siguieron las reglas todo el tiempo, pero no eran personas íntegras. De manera que no es un apego incondicional a las reglas. Escuche bien, estos hombres seguían las reglas que este hombre establecía, pero no eran íntegros. Entonces tampoco es estar de acuerdo con la mayoría de opinión que escuchamos. Y esto no quiere decir que haya integridad. La integridad tiene que ver con los valores de Dios. Y cuando hablo de los valores de Dios, es que esos valores están constituidos totalmente en la Escritura. ¿Sí? Están ahí. Entonces, la integridad tiene que ver con los valores de Dios. Entonces, la integridad no es necesariamente honestidad. ¿Cuántas personas conocemos que son honestas? Y le voy a dar un ejemplo, sencillamente. Un hombre un día pidió una pizza y este hombre, escuche bien, cuando pidió la pizza, este hombre le mandaron la caja equivocada y estaba en un hotel con una persona. Y cuando abre la caja de la pizza, resulta que habían unos dólares, una cantidad de dólares. Este hombre automáticamente llamó a la pizzería y dijo que no le habían mandado la pizza que él pidió y que le habían mandado algo que realmente no era lo que él pidió. Entonces pidió la dirección y vino a traer la caja de donde había pedido la pizza. Lo felicitaron, lo halagaron y dijeron, ¿este hombre era honesto? Sí, pero cuando la persona, el dueño de la pizzería le preguntó que muchas gracias por ser honesto y juntamente con su esposa, este hombre se le acercó y le dijo que no era su esposa. Escúcheme bien, el ser honesto no me califica como íntegro. Y eso hay que tenerlo muy claro. Recuerde que ayer, el día martes, hablábamos del tema que de quién es el problema, del que paga por prostituirse o el problema es de la que recibe la paga por darle gusto a esa persona que paga por prostituirse. También hablábamos de quién es la culpa. A veces criticamos los gobiernos,
del gobierno, que ellos compran los votos, o de las personas que lo vendemos, ¿sí? Generalizo de esta forma para que me puedan entender. Entonces, tengamos en esta hora cuidado con lo que estamos hablando. La integridad no es necesariamente honestidad. Por eso, Génesis, no sé cuántos recuerdan este pasaje de Génesis capítulo 3. Y leemos y nos encontramos con Adán y Eva. No sé cuántos lo han estudiado y se han detenido. Ellos pecan, totalmente ofenden a Dios y Dios los confronta. Lo más tremendo de todo esto es que Dios los confronta. Y cuando Dios los confronta, ellos dijeron la verdad. Yo hago esa pregunta. Cuando Dios los confrontó, ellos dijeron la verdad. Sí dijeron la verdad. Ellos sí la dijeron. De modo que ellos fueron honestos, pero no fueron íntegros. O sea, solo fueron honestos. Dijeron la verdad, pero no fueron íntegros. Y usted me va a decir, ¿cómo así que no fueron íntegros? Escuche bien. Honestidad es simplemente admitir que fallé, decir la verdad en el momento que fallé. Pero la integridad, lo cual estaba implicada en el caso de Adán y Eva, no solamente era decir la verdad, escuche bien, era de haber cumplido con lo que se acordó. ¿Y qué se acordó con Dios? Ustedes lo conocen más que yo. ¿Qué acuerdo había entre el hombre y Dios? Entonces, nos damos cuenta que la honestidad e integridad son dos cosas distintas. Dios acordó algo con Adán y Eva. Y ahí lo miramos en ese texto. Entonces, ¿qué vemos en el jardín del Edén? Es lo que vemos en nuestra cultura. Es lo que estamos viendo hoy. Para mí, yo puedo decir, como se dice acá en Colombia, ¿sí? La sopa de todos los días, ¿sí? Pero siempre vivimos echándole la culpa a la otra persona. No tenemos la capacidad de asumir de que yo fallé y cometí un error. Eso es lo que nos cuesta como seres humanos. Hay unas reglas establecidas en la palabra de Dios, pero cuando la violamos nos cuesta reconocer y muchas veces no justificamos y muchas veces nosotros prácticamente evadimos de reconocer y esto nos cuesta. Escuche bien, si usted está conectado aquí y está atendiendo esta palabra. En un tiempo yo estuve reunido con unas personas y eso me pasó en la costa y le decía a una iglesia y le dije al pastor, pastor, muchas veces los fracasos de liderazgo no son de una persona, son del equipo. Y el pastor se enrojeció y me dijo, ¿y usted por qué dice que es del equipo? Escuche bien, cuando alguien se queja contra nosotros en algo que hemos hecho, a mí me ha pasado, es mi responsabilidad decir, bueno, sí, lo que pasa, siempre le decimos, lo que pasa es que fulano no hizo su trabajo. Y siempre vivimos culpando a los demás. Lo que pasa es que lo que se le encomendó a cierto líder no lo hizo. Entonces, escuche bien, siempre decimos lo que hizo la otra persona quedó mal, pero jamás reconocemos que yo dentro del equipo fallé, jamás reconocemos diciendo perdónanos, jamás hablamos de nosotros si no hablamos de los demás, nunca hablamos de nosotros, nunca hablamos de nosotros el equipo, siempre hablamos de una persona como tal, no tomamos la responsabilidad como equipo, siempre estamos haciendo, escuche bien, causando totalmente lo que echándole la culpa a otra persona. Siempre estamos haciendo eso y siempre cargamos de responsabilidad a los demás sabiendo de que realmente yo soy la cabeza y yo soy el que determino. Entonces, quiero decirle hoy, el fracaso en una iglesia no es de una persona, es del equipo de trabajo. Pero el día que yo como líder reconozca que en mi equipo hay fallas y las puedo corregir y reconocer mis defectos, realmente estoy siendo una persona honesta y íntegra. Pero siempre estamos culpando, siempre estamos culpando. Escuche bien, la integridad requiere que tomemos responsabilidad. Y usted me va a decir, ¿cómo así que tomemos responsabilidad? Escúcheme bien, no solo por la acción,
es que aquí la integridad no solamente depende de la acción, sino por aquello que está debajo de ti. Usted es pastor, usted es líder, usted tiene una organización. La pregunta es, ¿cuál es su accionar bajo las personas que están debajo de nosotros? Y eso es parte de lo que queremos ver. Ahora, si es así como Adán, no puede decir, yo no soy responsable. Y eso fue lo que dijo Adán. Dijo, yo no soy responsable. La mujer que tú me diste. ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente que tú me diste. Él debió decir, sí, yo comí, yo soy responsable. Escuche bien esto, qué bonito se escucha, ¿verdad? Decir, yo soy culpable, yo soy responsable. Y yo debí haber guiado a Eva y debí haber advertido y no lo hice, Señor. Eso fue lo acordado. Eso fue lo acordado por Dios. Y realmente, escúcheme bien, a veces podemos ser honestos, pero no somos íntegros. Y el ser íntegro nos cuesta. Como ministro nos cuesta. No es una tarea fácil. No es una tarea fácil para cumplirla. Nosotros como cristianos no es fácil cumplir esta tarea. Por eso, en esta noche yo estoy hablando de la integridad ministerial. Así que de esta manera, la integridad requiere de que tomemos responsabilidad. Ahora, quiero decirle algo más. La honestidad demanda que yo admita lo que hice. La integridad demanda no quebrar lo que pactamos. Amén. Eso es la diferencia. La honestidad demanda que yo admita, o sea, reconozca lo que hice. La integridad me demanda no quebrar lo que pactamos. Esto es muy diferente. Y lo vuelvo a repetir. La honestidad demanda que yo admita lo que hice. La integridad demanda no quebrar lo que pactamos. Y si lo quiebro, admitir por qué lo hice. Nosotros como ministros, cuando fallamos frecuentemente queremos justificar nuestra falta. A veces queremos minimizar nuestra culpa. ¿Sí o no? Hago esta pregunta en esta hora. A veces la queremos minimizar. Escuche bien, necesito decir, es verdad, tiene razón, y este es el motivo. Escúcheme muy bien. Puede ser que me la haga lucir peor delante de los hombres, pero no me hará lucir mejor delante de Dios. Porque a veces queremos quedar bien delante de los hombres. Nosotros como seres humanos a veces queremos quedar bien delante de Dios, delante de los hombres, pero no de Dios. Y yo prefiero lucir mejor delante de Dios que de los hombres. Por eso para mí la honestidad demanda de que yo admita, que reconozca lo que hice y esté dispuesto a decirlo y hacerlo. Y la integridad demanda de que yo no voy a quebrar ese pacto de integridad. Amén. O sea, la honestidad y la integridad van de la mano. Pero hay personas que son honestas pero no son íntegras. Y hay personas que, si una persona, ahora volteemos al revés, si una persona es íntegra, es honesta. Pero miremoslo desde el punto de vista al revés. Hay personas que son honestas, pero no son íntegras. Es muy diferente. Entonces yo creo que estamos aquí aprendiendo en esta noche. Muy bien, entonces, la integridad es algo que tenemos que vivir continuamente. La integridad tenemos que vivirla todos los días, desde el momento que nosotros nos levantamos hasta el momento que nos acostamos. Debemos tenerlo presente todos los días. Escúcheme bien, muchos de nosotros a veces disfrazamos nuestras acciones. Muchos de nosotros las justificamos. Muchos de nosotros las racionalizamos. Muchos de nosotros no admitimos lo que hicimos. Muchos de nosotros, escuche bien, no les gusta pedir perdón. Muchos de nosotros, vea, por mucho que le digan, no quieren torcer, no quieren torcer. ¿Sabe por qué? Porque quieren continuar con su vida en el estado que se encuentra. Y ahí, o sea, nadie quiere diluir. O sea, cada quien quiere hacer lo que desea en su corazón, pero realmente no quiere mostrar esa integridad porque no la tiene. Y nosotros nos cuesta vivir la vida
como cristianos de ser íntegros. Nos cuesta, y esto es una lucha que tenemos todos los días. Así que si yo no vivo la integridad todos los días, realmente me estoy mostrando honesto, solamente me estoy equivocando. Y yo quiero hablarle de dos aspectos en esta noche. Dos aspectos diferentes de la integridad. El primero es que la integridad involucra una relación. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Si no hay una relación pura con Dios, si no hay una relación que guardamos con nosotros mismos, escuche bien, hay un problema del ser humano. Y el problema es que nosotros no nos examinamos a nosotros mismos. El problema es que nosotros no nos analizamos a nosotros mismos. Si yo no respeto mi propia integridad, escuche bien, la pregunta que tengo que hacerme es si vivo de acuerdo a lo que creemos. ¿Sabe por qué? O vivo en conflicto con mis propios valores. El pastor Jorge me decía en estos días, me decía, ¿qué valores puede tener una persona que realmente promulgó y habló de su esposa y su esposa era su bendición y lo dijo y todo esto, pero de la noche a la mañana realmente que el Señor le reveló que la mujer que tienes no es su esposa? Le hago una pregunta, hacemos esta pregunta en esta hora. ¿Está respetando su propia integridad? ¿Realmente la está obedeciendo? O sea, ¿está respetando esa propia integridad que hay en ti? Es bien complicado hablar de la integridad y no es fácil hablar de este tema. Ahora, quiero hablarle del segundo aspecto. El segundo aspecto tiene que ver con una actuación moral ante los demás. ¿Cómo está nuestra vida moral ante los demás? Cristo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no tengo una relación correcta conmigo mismo, yo no puedo amar a mi prójimo correctamente. Lo vuelvo a repetir. Si yo no tengo una relación correcta conmigo mismo, yo no puedo amar a mi prójimo correctamente. Ahora, yo necesito un concepto adecuado de mí mismo. ¿Qué concepto tiene de usted? ¿Qué concepto tiene de usted como pastor? ¿Qué concepto tiene usted como líder? ¿Qué concepto tiene de usted como oveja? ¿Qué concepto tiene usted de usted mismo, de sus valores, de su integridad? ¿Cómo refleja esa integridad en otras personas? Tiene que hablar con mi actuación moral. ¿Cómo está esa actuación moral ante los demás, a los que me ven todos los días? ¿Cómo está realmente? ¿Sabe? Esto es delicado lo que estamos hablando en esta noche. Por eso, cuando leo Job, me quedo asombrado. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Por qué Dios lo bendijo? Ojo, lo repito, la integridad no es símbolo de riqueza, pero sí es símbolo de bendiciones. Y Dios lo bendijo nuevamente, a pesar de lo que este hombre vivió. Porque ¿qué dice la Escritura? Que aún retiene su integridad. Usted sabe lo que cuesta retener la integridad en medio de las crisis. Usted sabe lo que no es ser sobornado en medio de las crisis. Usted sabe lo que no es dejarse comprar por dinero. Hoy se vende el evangelio por dinero, hoy se compra el evangelio con dinero. A mí me pasó un caso, bueno, tengo muchos colegas allá en el Perú que me están escuchando, pero a mí me pasó un caso con una hermana. Y esa hermanita le dijo al pastor que no me invitara más, porque yo le dije que estaba en pecado. Y le dijo al pastor que no me invitara más porque ella había dado casi la mitad de la ofrenda que me dio el pastor. Escuche lo que le estoy diciendo. Y el pastor me dejó de llamar 3 meses.
Y un día el pastor me llamó a Colombia y me dijo, Ulises, discúlpame, perdóname, pero la hermana que usted dijo que estaba en fornicación salió embarazada y estaba ministrando en el altar. A veces cuando no retenemos la integridad, cometemos el error de que pueda estar pasando lo que le pasó a Elí. A veces somos permisivos del mismo pecado. Y es delicado lo que se está diciendo en esta noche. Yo puedo ser honesto, pero no puedo ser íntegro. Pero si soy íntegro, soy honesto. Y eso es muy diferente. Y de pronto usted me dirá, bueno, ¿y por qué si soy honesto no puedo ser íntegro? Escúcheme bien, que una cosa es ser honesto, son diferentes. Pero cuando la integridad reina en la vida de una persona, automáticamente el fruto va a ser su honestidad. Pero hay personas que solamente, como lo dije anteriormente, aparentan que son honestos y no tienen nada de integridad. Y esto es muy delicado lo que yo le estoy diciendo en esta hora. Y es de analizar y es de pensar. Por eso, ¿cómo está nuestra actuación moral? Eso es algo que tenemos que calificar. O sea, ¿cómo está nuestra moral como cristianos, como pastores? Hay algo que el pastor José insiste todo el tiempo y es acerca de la familia. Si yo no tengo una conducta moral con mi familia, yo soy uno de los que he pasado por momentos difíciles, pero he podido entender la escritura y me he refugiado en la escritura. Pero escúcheme lo siguiente, si realmente yo no tengo una conducta moral limpia ante mi familia, ¿cómo pretendo tener una conducta moral ante los demás y ante los que pastoreo? A la verdad me estoy equivocando. Y hago una observación, ¿sí? De pronto algún pastor, sus hijos pueden fallar. Esto es normal que pueda suceder. Pero lo más importante es que como cabeza, como pastor, como líder que soy, es que mi integridad se ha mantenido. Y mientras se ha mantenido, le enseñé a mis hijos, porque yo creo que cada quien es una persona libre en tomar decisiones. Pero lo que estoy hablando en esta hora es que esto se está perdiendo. Hoy ya no hay integridad ministerial. Ya hay pocos hombres que la tienen. Hay pocos hombres que están con la capacidad de denunciar el pecado. Hay pocos hombres que realmente son celosos. Hay personas muy permisivas en cuanto al tema que estamos tocando. Por eso le hablo que hay dos aspectos diferentes de la integridad. ¿Sí? Uno tiene que ver con lo moral y lo otro tiene que ver con la integridad que involucra, con la relación que guardamos de nosotros mismos. Y eso lo tenemos que tener muy, muy, muy pendiente. No sé cuántos que están aquí conectados dicen conmigo amén para continuar. Muy bien. Quiero hablar de la palabra. Amén. Quiero hablar de la palabra integridad. Y esta palabra viene del latín integer. Viene del latín integer. ¿Qué implica esta palabra? Implica cuarteadoras, ¿sí? Sin grietas. Escúcheme bien. Yo no sé si el pastor Molina está conectado, pero creo que ahorita si está ahí conectado, yo hoy hice el estudio de esta palabra, qué significa esta palabra, que implica sin cuarteadoras, o sea, sin grieta. Eso significa la palabra integridad. En la antigüedad, las vasijas de barro con el tiempo se cuarteaban. Yo no sé cuánto entienden el término se cuarteaban, o sea, habían grietas, ¿sí? Los mercaderes, mire lo que hacían los mercaderes. Muy bien, mire lo que hacían los mercaderes. Llenaban las cuarteadoras con cera en lugar de eliminarlas. ¿Con qué las llenaba? Con ceras, en lugar de eliminarlas. Y luego las pintaban y ponían un letrero arriba que decía sin cera. Escuche bien, ¿qué usaron? Cera, ¿sí? Para tapar las endijas, para tapar donde estaba cuarteada, y ponían un letrero para vender sin cera. ¿Cuántas personas están en la misma condición? Están tan cuarteadas, pero cuando usted las ve afuera, usted dice, wow, qué siervo de Dios.
pero está más partido, hermano. Ya usted se puede imaginar, pastores. Está totalmente cuarteada su vida y está con cera, que cuando le pegue el sol se va a ver realmente quién es. Realmente sabemos quién es esa persona. O sea, que la palabra integridad es sin cuarteadura y de ahí la palabra sincera, o sea, ser sincero, sin cuarteadoras, o sea, eso es lo que significa la palabra integridad. Es una persona entera, es una persona sin grieta y eso no es fácil de encontrar, pero tenemos que luchar por desarrollar este tipo de persona. Si usted está con alguien ahí a su lado, usted diga, escucha bien lo que significa integridad. Es una persona sin rayas, sin tachas, prácticamente es una persona honesta. Esto fue lo que Dios vio en la vida de Job. Mire, yo realmente he aprendido algo. A mí es necesario estudiar la escritura, pero a veces la teología, cuando no miramos la escritura desde el punto de vista de las reglas bíblicas, podemos estar haciendo una mala interpretación de la teología. Y a lo que me refiero en cuanto a este tema, yo he escuchado personas que hablan de que Job estaba en pecado y por eso le vino esto y aquello. Déjeme decirle lo siguiente, la Biblia a mí me enseña que aún este hombre retenía su integridad. Y si la Biblia lo pone como justo, el mismo Dios da testimonio de él, era porque era un hombre justo. O sea, yo no le voy a poner ni a quitar ni aumentar. Estoy hablando desde el punto de vista de que este hombre, a pesar de que estaba viviendo lo que estaba viviendo, retenía la integridad. O sea que para Dios la integridad es importante. Yo no sé si usted tiene rajaduras, partiduras, y si yo las tengo, tengo que mejorarla y tienen que ser sanadas en Cristo Jesús y no con cera, porque la cera, cuando le pega el sol, se derrite. Y realmente estamos mostrando por fuera bien bonitos. Diga, parecemos unos jarrones bien lindos, pero las cuartaduras están por dentro. Y esto que le estoy diciendo, escuche bien, en lugar de eliminarlas, se mostraban estos jarrones bien bonitos. Entonces, los tiempos han cambiado. Nosotros adoptamos estas nuevas definiciones que están pasando. Escuche bien, pero para ser íntegro, escuchemos cómo son nuestras acciones, si son acciones morales o acciones inmorales. Y miremos esto, ¿cuál es nuestra acción en este tiempo de hoy? ¿Cómo nos estamos comportando en este momento, en este tiempo? ¿Cómo en nuestra vida realmente en este tiempo? Y esto es de pensar hoy. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Dios y ante la sociedad? ¿O es que hoy llamamos a lo malo bueno? Esto está sucediendo, queridos hermanos, queridos pastores, líderes que me están escuchando. Escúcheme bien. ¿Cómo está ese concepto inmoral hoy en la sociedad? Por eso le estoy hablando en esta hermosa noche. Este autor, le recomiendo los libros de este autor. Lástima que todos están en inglés, pero hay algunos que están en español. Steve Carter, en su libro dice, cuando yo me refiero, escuche bien, cuando yo me refiero a la palabra integridad, dice él, tiene algo bien sencillo y muy específico en mente. La integridad, en la manera que usaré el término, requiere de 3 pasos. Número 1, discernimiento de lo que es bueno o malo. Número 2, el actuar de acuerdo a lo discernido a un costo personal. ¿Usted sabe lo que es actuar de acuerdo a lo discernido a un costo personal? Si yo sé que estoy mal,
Me va a costar reconocer que estoy mal, pero a Dios le va a alegrar cuando yo reconozca que estoy mal. No puedo jugar con una doble identidad y no puedo jugar con una doble característica ante los demás como si estuviese bien. El decir abiertamente que estamos actuando de acuerdo a lo que entiende como bueno o malo. A veces justificamos las cosas malas creyendo que es bueno. Tengamos mucho cuidado. Este autor lo describe en estos 3 puntos. Y es maravilloso lo que este autor dice en cuanto a este tema. Entonces, yo debo cada día examinarme. Si el pecado es mío, yo lo estoy cometiendo, debo reconocer. Y no debe ser la causa de una reacción, no, yo debo ser sincero con Dios. Escuche bien, a veces nosotros los seres humanos aprobamos nuestros conceptos realmente que Dios no ha aprobado y que Dios no está de acuerdo. Escuche esto, Dios es el que me juzga, pone mi consecuencia, pero escuche bien, cuando yo confío en mí y realmente no me someto a las reglas de Cristo, crea que mañana voy a tener problemas. Voy a tener problemas. Por eso estamos hablando de ese tema tan importante. La pregunta es en esta noche, ¿aún nosotros retenemos esa integridad? Cada día nosotros lo experimentamos. Cada día nosotros tenemos, escuche bien, tenemos que fijarnos en Cristo. Tenemos que mirar a Cristo. Cada día tenemos que enfocarnos en Jesucristo. Pero yo le quiero decir que su reacción mañana no es racionalizar. Hay personas que les gusta racionalizar. Habemos personas que nos gusta justificar. Habemos personas que cuando tomamos posesión de algo, tenemos una reacción diferente. Si yo soy íntegro, tengo que apropiarme de mi relación con Jesucristo. La pregunta es, ¿será que un día que nos presentemos delante de Dios, Jesús nos pueda decir, estás aquí porque has retenido mi integridad, porque te has guardado y has sido justo en lo poco, en lo mucho, y por eso estás aquí? No nos dejemos corromper el corazón, no nos dejemos dañar el corazón. Ahora, para Dios, lo voy a decir en esta noche, para Dios las acciones son tan importantes como las motivaciones del corazón. Las acciones son muy importantes para Dios y las motivaciones del corazón. Para Dios no es tan importante que yo ofrende, sino por qué lo hago. El pastor Jorge hablaba de este tema. Dios no es, escuche, no es tan importante que yo ofrende, sino por qué lo hago. ¿Sí me logran entender? De eso estoy hablando en esta hermosa noche. Pensemos, abramos nuestro corazón, seamos sinceros ante Dios. Aquí no se trata del más grande, aquí se trata de Jesucristo. Aquí se trata de Él, porque Él pagó un alto precio en la cruz del Calvario. Ahora, recuerdo que hablamos de integridad que tenía 2 aspectos, lo recuerdo hace un momento. Uno tiene que ver conmigo y el segundo con el otro. Yo no sé cuántos lo saben, pero si realmente mi integridad es limpia, voy a amar al otro. Por eso la pregunta que hago en esta noche es, ¿soy honesto conmigo mismo? Usted sabe que la mayoría de los seres humanos no son honestos ni consigo mismos.
Para nosotros mismos minimizamos, racionalizamos, justificamos nuestras acciones. Necesito poder decir, eso fue celo de mi parte, eso fue envidia de mi parte, eso fue orgullo de mi parte. No sé cuántos dicen amén a esto, pero a veces nos cuesta reconocer. A veces nos cuesta reconocer lo que estoy, de tener esa integridad conmigo mismo. Escuche esto. Sabemos que le he mencionado en esta hora, le he mencionado 3 aspectos que le hablé anteriormente, que es el A, el B y el C. Ser honesto e íntegro parece decir esto, escuche bien. Cuando yo realmente vivo la palabra de Dios, como hombre de Dios voy a experimentar celos. O yo no sé si ninguno de ustedes ha experimentado celos. Y si ninguno de ustedes ha experimentado celos, vamos a orar en esta noche para que el Señor se lo lleve al cielo. Porque es una persona totalmente... Yo no sé si usted ha experimentado envidia. Yo no sé si usted ha experimentado el orgullo. Si usted no lo ha experimentado, usted no es un ser humano. Escuche bien, pero eso no quiere decir que son valores buenos, son valores caídos, son valores realmente de Satanás. O sea, son valores que realmente nosotros debemos cada día ir conquistando. Escuche bien. Nosotros admitimos cuando cometemos un error. Nosotros le decimos, Señor, perdóname por tener celos. Señor, perdóname por ser envidioso. Señor, perdóname por ser orgulloso. Cuando usted hace esto, cuando yo lo hago, téngalo por seguro que comencé por un buen camino. Entonces, escuche esto. Para los hombres, las acciones son, ¿qué son? Importantes. ¿Para quién? Para los hombres. Para los hombres, las acciones son importantes. ¿A qué me refiero con esto? Porque es el único que yo veo. Como es lo único que yo veo, es lo único que puedo juzgar. Sin embargo, para Dios, cuando empezamos en integridad, la motivación de lo que yo hago es tan importante como la acción. O sea, la motivación debe ser tan importante como la acción. Por eso, por tanto, muchas veces yo soy condenable por Dios, no por la acción que fue buena, sino por la motivación que fue mala. Escuche bien, yo puedo ofrendar esta noche para que ustedes me vean, ¿sí? Yo puedo dar una clase y darla muy buena, impresionarlos usted en esta noche, que usted de pronto se va y dice, wow, mejor dicho, tremendo predicador, qué elocuencia tiene ese hombre. Pero nada de eso cuenta ante los ojos de Dios. La pregunta es, para Dios la motivación es tan importante como la acción misma. Eso es importante. Y eso tenemos que tenerlo presente. Por eso, en primer lugar, la integridad es con usted mismo. Por eso, en el segundo lugar, no trate de racionalizar y justificarse. Escuche bien, la causa de mis acciones, escuche bien, las causas de mis acciones determinarán quién soy mañana. Si tienes un problema con alguien, si tienes un problema con alguien que te ofendió, si tienes un problema con cualquier persona, contigo mismo, es tiempo de tener esa integridad para sanar esas grietas que hay en mi vida como pastor, como líder. Cuando yo leo Corintios, creo que muchos conocen este texto de Corintios, un texto muy importante, que todo hombre nos considere de manera como servidor de Cristo, dice, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere
de los administradores que cada uno se ha hallado fiel. La pregunta muy sencilla es lo siguiente. Mire cómo se expresa el apóstol Pablo. Mira cómo Pablo se ve. Él dice que lo único que él es un servidor. ¿Qué dice Pablo que es? Un servidor. Yo no sé de dónde ha salido ese problema, discúlpeme, pero donde los hombres hoy, el apóstol fulano de tal, ya uno para estar al lado de una persona como esta es imposible y ya uno no puede ni conversar con ellos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que es un ¿qué? Servidor. ¿Qué es qué? Un administrador. Dice, yo no soy dueño del ministerio. Escucho a personas que dicen, mi ministerio, nuestro ministerio. Cambie ese vocabulario porque el ministerio que usted tiene es del Señor. Usted no es dueño de los talentos. El hecho de que usted predique bonito, el hecho de que Dios lo use, eso que está en usted no es suyo. Usted no es dueño de los dones. Algunos se glorían, egocentristas, se empoderan, se hacen, según ellos, poderosos, semidioses. ¿Sabe por qué? Porque creen que los dones son de ellos. Es decir, que cuando pensamos en la iglesia y en la interacción de los pastores, yo no soy dueño de nada de esto, decía el apóstol. Yo no soy dueño de ninguno de los pastores. Todo le pertenece a Dios. Esto es importante que lo tengamos en cuenta en esta noche. Si usted se ve de esa manera, si usted será prioritario para ejercer la integridad. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado como fiel. ¿Cómo debe ser el administrador? Si yo soy pastor, si yo soy un líder, si yo soy un maestro, ¿cómo debo ser hallado ante los ojos de Dios? Debo ser hallado fiel. Recuerde que lo que hay en usted no es suyo, es por la gracia de Dios que está en usted. Dele gracias a Dios. Alábelo por esto. Yo no sé si usted dice amén, pero escucho un silencio en la sala. Estoy preocupado. Vamos con Corintios, primero de... Gracias, Pastor Ángel. Usted es mi amigo siempre, pastor. Siempre está conmigo en las buenas y en las malas. En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 5, Pablo está diciendo que sea revisado. Y no, en el, voy a leer el versículo. Dice en 1 Corintios 4, 3, 5, dice, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros. Mire lo que dice el apóstol. O por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa. Escuche bien, ojo lo que dice Pablo. No estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también podrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. No sé cuántos anhelan recibir esa alabanza de parte de Dios. Pero Pablo está diciendo que se ha revisado y no ha encontrado nada ni nadie en contra suya, pero está consciente que no está sin culpa. ¿Cuántos dicen amén? Pues quien lo va a juzgar es el Señor. Integridad tiene que ver con mi corazón. Integridad tiene que ver con mi mente. Integridad tiene que ver con mi voluntad. Integridad tiene que ver con mi interacción entre lo que yo pienso, qué estoy pensando cuando estoy a sola. ¿Qué es lo que estoy pensando cuando estoy solo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy haciendo? Recuerde que lo que pensamos lo accionamos a veces y lo hacemos. Entonces, realmente Pablo está diciendo que se ha revisado y no ha encontrado nada ni nadie en contra suya, pero es consciente que no está sin culpa. Le voy a decir lo mismo. El hecho de que yo me revise quiere decir que no estoy tengo culpa, algo en mi vida, ¿sí? Entonces, esto es lo importante. Esto es lo importante. Y quiero que estemos aquí, que la integridad tiene que ver con mi corazón, con mi mente, con mi voluntad. Por eso nosotros tenemos
que analizarnos. Tenemos que pensar. Ahora, ¿cree que es posible para un predicador predicar lo que no ama? Yo conozco, bueno, no soy nadie y no quiero juzgar, pero muchos aparentamos en el altar. Absolutamente puedo predicar lo que no amo. Puedo predicar lo que no creo. ¿Cuántos pastores han sido inconversos en el púlpito durante años? A su nombre. ¿Cuántos líderes han sido inconversos en la iglesia? ¿Cuántos ministros no han sido inconversos durante años en la iglesia? Y solamente tienen una fachada como estos jarrones, pero están agrietados. Yo puedo predicar de lo que no practico. ¿Cuántos de nosotros predicamos lo que no practicamos como para salir del paso? ¿Cuántas veces nosotros ni siquiera estudiamos la escritura para darle de alimentar a nuestra grey? A veces puedo orar y pedir lo que realmente no quiero. Y a veces oramos y lo pedimos. Creemos que podemos engañar a Dios. El ser humano es tan complejo. Creemos lo que el otro cree es lo que Dios también pudiera creer y estamos equivocados. Yo conozco personas que dicen estas palabras, escuche bien, voy a orar para cambiar la voluntad de Dios. Y le voy a dar un ejemplo en esta noche. Ayer me llamó una mujer y me dijo, yo le creo a Dios, Ulises. Y si y si Cristo venció a la muerte, y si Cristo venció la enfermedad, mi hermana se levanta de esa cama en el nombre de Jesús. Y yo creo que Él lo va a hacer. Pero jamás oró de esta manera. Señor, si es tu voluntad, levanta a mi hermana de esta cama y haz lo que tú quieras hacer. Una cosa es orar de esta forma y otra cosa es de yo exigirle a Dios lo que tiene que hacer. Y le voy a decir, ahorita me ingresó la llamada antes de ingresar a esta conferencia. Acabó, esta mujer murió a las 12:30 del día de hoy en Bogotá. Le hago una pregunta. Amén. Le hago una pregunta. ¿Por qué actuamos de esta forma? No oramos de la forma correcta. Y esto lo hablaba con el pastor Ángel hace un tiempo en Perú. Los dos hablábamos de este tema. Y él me decía, Ulises, que a veces no sabemos orar. Y le exigimos a Dios como si Dios es nuestra obligación exigirle a Dios. Déjeme decirle, lo que está pasando en el planeta, lo que está pasando en el mundo, es la soberanía de Dios. Y Él tiene el control todas las cosas. El mundo se está viendo en una crisis, pero Dios no está en crisis. Dios sigue siendo Dios. Aleluya. Dios sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios y sigue siendo Dios y sigue siendo Dios. Jamás podemos decir absolutamente nada en contra de esto. Él es soberano y Él hace lo que Él quiere porque Él es Dios. Así que, hablando de este tema, y ya voy a ir culminando, Hebreos 5:14 dice, escúcheme lo que dice Hebreo, voy a leerlo porque me gustaría leerlo también. Es un versículo de gran interés. Y dice, pero el alimento sólido es para los adultos. O sea, si usted en esta noche todavía está tomando leche, creo que va a tener un daño espiritual esta noche. Porque el alimento sólido es para adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. La reflexión es para discernir el bien y el mal. Pero para hacerlo necesito comer lo sólido. Dígale al que está a su lado, hay que comer la palabra de Dios. No puedo vivir de leche. Hay todavía borregos en la iglesia y ya tienen 50 años en el evangelio y todavía están tomando leche. Eso quiere decir que necesito la palabra de Dios, no adulterada ni superficial. Por eso tenemos que exigir abrir nuestros labios desencadenadamente y decir, llegó el tiempo de la formación escritural, llegó el tiempo del estudio de la palabra, llegó el tiempo de tomar la palabra y estudiarla. Aleluya.
Para yo diferenciar una cosa de la otra, necesito madurez. Por eso es que este grupo hablaba con el pastor Jorge, el pastor Ángel, el pastor José, de que es un grupo, los que están estudiando aquí, son personas maduras. No es que mañana salga, es que el hermano Ulises me confundió. Es que el hermano Ulises me dejó ahora pensativo. No, yo no lo estoy dejando a usted pensativo. Si usted es una persona madura, usted va a discernir hoy entre el bien y el mal. Usted es una persona dispuesta a discernir y hacerlo y a tener la madurez suficiente. Ahora, la integridad requiere identificación pública. Mateo capítulo 14, versículo 3 al 11. Muchos conocen este pasaje. ¿Por qué Herodes había prendido a Juan? ¿Usted por qué cree que lo había prendido? Escuche bien, la integridad le costó la cabeza. Pastores, así nos cueste la cabeza. Escuche bien, así nos cueste la cabeza. Tenemos que denunciar el pecado. Tenemos que ir en contra de aquellos antivalores, tenemos que ir en contra del homosexualismo, tenemos que ir en contra de todas las cosas que realmente no están escrituradas y no están formadas allí en la escritura. Escuche, Juan denunció a Herodes porque vivía con la mujer de su hermano. Escuche bien, ¿te imaginas a Juan cuando le dijo esta verdad a Herodes? ¿Cómo cree que se le puso la cara a Herodes? Imagínese que se lo dijo públicamente. La pregunta es, ¿usted está dispuesto a denunciar públicamente el pecado? Escuche bien, yo quiero perder el trabajo y algunos, y no mi relación con Dios. Prefiero perder lo que sea, pero no mi relación con Dios, porque el día que pierda la integridad, voy a perder mucho más, pastores y líderes que me están escuchando. El día que yo pierda mi integridad, voy a perder mucho más. La integridad requiere valor. Recuerdan a Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Muchos ministros de los que están aquí tocaron este tema. Daniel tomó un riesgo a tal punto que lo tiraron en el horno, pero su integridad no fue cuestionada. Escuche bien. Lo mismo con Daniel. Cuando le piden que se postre, se va a su casa y abrió las ventanas, lo que decía el pastor Molina. Escuche bien, fue y abrió sus ventanas, se arrodilló como de costumbre y dice el texto, Daniel no cambió su parecer en público ante una amenaza. Escuche bien, en Colombia nos tienen amenazado y en Colombia las iglesias y esto, y téngalo por seguro, y nosotros no hemos dejado de servirle al Señor. Y esto el pastor Jorge, por radio, por YouTube, por Facebook, por cualquier forma, estamos transmitiendo la palabra de Dios. Nosotros no nos podemos callar, nosotros no nos podemos arrodillar. Nosotros tenemos que ser íntegros con valentía, sin miedo, sin temor. ¿Recuerdan el modelo de José? Génesis capítulo 39, versículos 7 al 16. No sé cuántos recuerdan este pasaje. Tú tienes a José siendo tentado. Mírelo, hágase usted en este momento, imagínese cuando José estaba siendo tentado. Y ella le dice que se acueste con ella. Imaginémonos que José le hubiese dicho, pero yo no te puedo hacer eso a ti. Y ella le diga, pero ella le dice, pero soy yo la que te estoy dando permiso. Entonces, ¿sería íntegro en cierta medida? Pues él no la estaría violando. O sea, ella le estaba dando permiso. Escuche esto. Pero para José el problema no era pecar contra el esposo. Es que el problema no era el esposo, no era Potifar, sino pecar contra Dios. José muestra diferentes niveles de integridad. Primero, José tuvo dominio propio. Rehusó a la invitación y en segundo lugar, fue un hombre responsable. Escuche bien y escuche su respuesta. Mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto a mi disposición, ese pasaje lo conocemos todo, a mí. Es decir, que todo se lo había entregado a él y no podía ser irresponsable de no cuidar lo que se le había entregado.
Ahora, cuando yo leo el versículo 9, donde José muestra realmente sus colores de la mejor forma posible, dice, mi amo no es mi último problema, tú no eres mi problema, le dijo a la mujer. Yo no soy el último problema, mi problema es Dios. ¿Cuánto dicen amén? El problema no era el esposo, el problema no era la mujer hermosa que estaba ahí delante de él. El problema Aleluya. de él era Dios de mantenerse íntegro. Hermano, esto nos cuesta y a veces nos dejamos comprar, a veces nos dejamos manipular Aleluya. y no tenemos la valentía como la tuvo Daniel, como la tuvo José. Escuche lo siguiente. ¿Cómo iba a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Escuche bien, ¿cuántos hombres en la tierra hubiesen reaccionado de esta manera? Mira el comportamiento de José, porque la integridad no solo luce bien al final, escuche bien, no luce bien al final, ninguna integridad luce bien al final. A Job no le lució bien al final, a Daniel no le lució bien al final, a sus amigos no le lució bien al final. Si no, escuche bien, si no es a lo largo del camino, la integridad te lleva a poner límites. Segundo, dada la tentación, él salió huyendo. Finalmente él pagó un precio. Y de acuerdo a la definición de Steve Carter, escuche lo que decía, tenía que discernir lo bueno y lo malo y actuar consecuentemente con eso. Y tenía que identificarse públicamente y tomar los riesgos. ¿Y sabe cuál fue el riesgo que tomó José? Él pagó un precio altísimo. Porque para él hubiese sido más fácil, escuche bien, humanamente hablando, economizarse todo lo que le pasó. Y esta mujer era la que le estaba dando el permiso, escuche bien, y todo esto, y aprovecharse de la mujer y no ir a la cárcel por un par de años. Se pudo haber ahorrado esos 2 años, pero eso no es integridad. Concluyo. ¿Cuáles son algunas de las cosas que nos llevan a nosotros a violentar la integridad? Hay múltiples. La avaricia nos lleva a violentarla en el área del dinero, la presión social y el disfrute del placer. En esas 3 cosas están más o menos las mayores posesiones que el hombre ha experimentado, la cual la integridad es violentada. Amén. Aquí termino en esta noche. Bien, Pastor Ulises, en verdad que el tema que, el tema que usted ha tocado es un tema muy, muy importante, muy reflexivo y nos encuadra, ¿no? Porque a veces dentro del quehacer ministerial y dentro de las actividades, muchas veces se nos da al activismo, a veces se pierde esa, ¿cómo se llama? Esa integridad, esa para con Dios, ¿no? Que hay que hacer todas las cosas, digamos, en integridad, que de una sola pieza, en todo instante y en todo momento. En verdad que esto es un espejo para muchos de nosotros, que a veces por quedar bien o llevar adelante una obra o una actividad y no causar, hacerle sentir mal o incómodo a la otra persona, nos hacemos de la vista gorda, nos hacemos a veces los ciegos, para con los demás y aún para con nosotros mismos. Yo creo que el Espíritu Santo ha comenzado a obrar y ha obrado. Y a mí, mientras usted estaba enseñando, también comenzó a obrar dentro de mi propia vida, porque la palabra de Dios es así, ¿no? Como espada de doble filo, que penetra hasta partir del alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y comienza a discernir nuestra vida, porque la palabra es eso, la palabra es espejo. Y ahí nos reflejamos, mientras usted enseñaba, nos estamos reflejando a ese espejo que es la palabra, y yo creo que a veces hay cosas que hay que corregir. Y me parece excelente el tema de la integridad. Adelante, siervo, y que Dios lo bendiga. Gracias, Pastor Ángel, por su aporte. ¿Hay alguien que pueda también, pues esta es una sala de, de- de aprender, de pastores Amén, que están ahí conectados? amén, Pastor Ulises.
Te escuchamos, Anthony. Y muy interesante, de mucha bendición este tema. Realmente cuando venía tocando los puntos, me hacía reflexionar mi trayecto en la vida cristiana y los procesos que he ido pasando, ¿no? Algo que usted decía acerca del orgullo, los celos, soberbia, eso está en mi vida. Y yo tuve que ser confrontado con el Señor en un tiempo de años atrás, por el mismo Señor, ¿no? Hablando a mi corazón, era orgulloso y sí, fui una persona muy orgullosa, celosa, quizás también rencorosa, aún estando sirviendo a Cristo, antes de ser ministro, pastor, ¿no? Y recuerdo que en una ocasión el Señor me abrió una puerta de trabajo en una sala de cine. Y bueno, eso pasó un proceso donde me acusaron de un robo, de un celular, ¿no? Recuerdo un compañero, bueno, y me decían, bueno, acéptalo nada más. Eh, tú has sido, bueno, ¿qué te cuesta? Que esto, que el otro. Y bueno, yo no tuve nada que ver con ese robo. Y vino la supervisora y me dijo, bueno, mira, si tú lo has agarrado, mejor es que tú lo aclares y lo digas, todo eso. Pero, yo no he tenido por qué agarrar ese equipo, aparte, bueno, soy un hijo de Dios. Y me juzgaban y me decían tantas cosas. Mira, si tú no hablas, si tú no aceptas, prácticamente, bueno, te vamos a votar. Bueno, yo mantení en ese tiempo mi integridad, gracias al Señor. Y hubo un momento en que al final acabaron votándome del trabajo. O sea, me votaron del trabajo. Bueno, claro, me entristeció un poco, pero el Señor habló a mi corazón, me dijo, tranquilo, porque realmente tú has mantenido esa firmeza en esa área. Y tranquilo, me dijo. A la semana me llaman del trabajo y me dicen que vuelva nuevamente al trabajo porque se habían enterado de la persona que había agarrado el celular y que pues esta persona pues está prácticamente echándome la culpa, ¿no? Entonces yo pude ver cómo de una manera el Señor ha ido trabajando en mi vida. Hoy por hoy, bueno, todo lo que soy como ministro, las cosas que el Señor me ha permitido vivir en las áreas del ministerio, yo siempre lo tengo por alto, sé que es por la gracia, todo es por gracia. He aprendido a arrancar ese orgullo que me estaba consumiendo, un orgullo muy fuerte en mi corazón que me consumía y que realmente a veces tenía que estar peleando con Dios. Pero el Señor trató muy fuerte y me hace recordar este tema, cuán importante es la integridad. Yo en la vida de un ministro, y no solamente, como dijo el pastor acotando, el pastor Ángel Panana, no solamente a veces hemos pensado que la integridad es en una área, ¿verdad? Ser íntegro, por ejemplo, yo aprendí a ser íntegro en el área sexual, pero no, hoy entiendo que la integridad es completa, es íntegro, es en todas las áreas de nuestras vidas. Y algo que se me quedó muy importante de parte de usted, Pastor Ulises, muchas veces, a veces queremos quedar bien delante de la gente y como que le damos la espalda a Dios. Y lo más importante es quedar bien delante de Dios, aunque nos vuele en la cabeza. Aleluya. Gracias. Gracias a Pastor Anthony. Dios le bendiga, muy amable. ¿Hay algún pastor más que quiera hacer alguna apreciación de los que están ahí presentes, por favor? Pastor Rada, Pastor Osorio. Dios les bendiga. Amén, pastor. Hay una parte que el expositor no tocó, pero es importante tener en cuenta que esto sucede. ¿Qué le quiero decir? Que esto sucede.
es que cuando una persona retiene la integridad o cuando una persona es íntegra, es luz, es luz. Y las cosas a donde él llega, a donde él está, se revelan o se muestra la parte que no es integridad, por decirlo de esta manera. De hecho, miren lo que pasó, como el caso del hermano tomaba la vida de José. Eso mostró la vida de la Potífera, le llamo yo. Mostró la vida de esa mujer. Cuando José llega a la cárcel, dice que todo quedó normal, todo estaba bien en la cárcel. Porque es que hay algo que dice que el que es íntegro, Dios está con él. Así se apareció la verdad cuando Daniel fue sacado del pozo de los leones. Los que le hicieron la contraparte cayeron de una vez. O sea, más allá de tener esto como esta vivencia, también es un auxilio, una ayuda o un aporte que hacemos nosotros en lo que hacemos o en lo que estemos. El caso de Anthony, creo que le decía el hermano, fíjese que él tuvo que vivir eso para poder encontrar al verdadero culpable. ¿Cuántas cosas no se habría robado ese hombre? Pero llegó el día que inculparon a la persona equivocada. Y eso es lo que pasa cuando alguien que no es íntegro o temeroso, bien hermana, delante de Dios se mete con una persona íntegra. Es el acabo, es el fin. Entonces, es importante que entendamos también que la integridad que nosotros vivimos, que nosotros tengamos, produce un efecto siempre. Es como si recordáramos el texto que dice la Escritura, que venimos a la luz para que nuestras obras sean manifiestas. Y eso es lo que trae la integridad. La integridad en nuestras vidas revela todo lo oculto y queda y permanece únicamente la verdad que hay en cada uno de nosotros. Así que es importante tener en cuenta eso. Quizás usted vaya a pagar un precio de algo, o como decía el hermano Ulises también, lo que pasó con la mujer allá donde no quiso aceptar una palabra que le estaban dando y le tocó pagar las consecuencias de esta manera. Esto es duro, porque cuando nosotros vivimos eso, va a causar efectos. Y tú no eres culpable de eso. Eso es estar en la verdad, andar con la verdad. Y la verdad revela todas las cosas ocultas. Que el Señor nos siga teniendo misericordia de nosotros para poder vivir en ese estilo de vida. Gracias, Pastor Antonio, por su aporte de mucha satisfacción. ¿Hay alguien más que quiera hacer un aporte? Y el empresario barranquero está captado. Y hermanos que ahí me escuchen. Ahí le escuchamos, Pastora Mariela. No sé, por la palabra. Se le entrecorta.
Pastora Mariela, la escuchamos entrecortada. No se escucha bien. Aquí vi a Juan Manuel. ¿Tiene alguna pregunta o algún aporte? Bueno, bendiciones a todos, bendiciones, pastor, y una vez más, pues, felicitándolos por esos aportes tan especiales como es el conocimiento de las Escrituras. Entre los judíos, la palabra integridad ocupa un lugar bien fuerte, pastor. ¿Me Tremendo. escuchan, verdad? Sí, le escuchamos. Ok. La palabra integridad nace más que todo en la vida del gran patriarca Abraham, cuando en el capítulo 17 Dios le dijo, ve delante de mí y sé perfecto. La palabra perfecto en el original, pues en hebreo es tamim. Eso significa a alguien que no le falta absolutamente nada. Lo mismo se ve cuando dice en el libro de Job, que es el libro más antiguo, dice que hubo en la tierra de Uz un varón perfecto, que era Job. Entonces esa palabra se vuelve a utilizar, la palabra tamim. Esa palabra es tan fuerte que describe la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo en su perfección. Así es. Entonces, una persona también es aquella que no le falta absolutamente nada, que es íntegro, es perfecto en todo lo que hace, porque él lo que tiene en su centro, en su corazón, es la ley de Dios, porque el judío lo que él quiere es obedecer, guardar los mandamientos y ponerlos por obras, porque ahí viene el problema, pastor Ulises y pastores, que muchos queremos, guardamos los mandamientos, pero no los ponemos por obras. Entonces, hay que obedecer en todo al Señor. Entonces le voy a poner un ejemplo, cómo usted ha visto que el judío no hace negocio con alguien que no sea de su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos saben de que no hay integridad. Ellos usan para todo la palabra tamín, o la palabra imperfecto o integridad. Entonces, cuando un judío se hace socio de otro judío, solamente entre ellos lo pueden hacer, porque dentro de sus principios de integridad, uno no puede robarle al otro, porque ellos creen que si le roba el uno al otro, le está robando a Dios, y ellos también lo creen que al robarle a su hermano, le está robando a Dios, y Dios le da la espalda para siempre a él y a su descendencia. Por eso Tremendo. es que la palabra tamín entre los hebreos, entre la palabra de Dios, entre los hebreos, es bien fuerte, tiene un ligamento fuerte, una expresión fuerte. ¿Ves? Entonces yo quería aportar eso para... Pastor, quiero hacerle una pregunta. Ya que usted está tocando esa parte, cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, creo que esa palabra de integridad juega un papel muy importante ahí, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Porque ¿dónde viene se contextualiza? Cuando a Jesús le preguntan y le dicen, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Entonces el Señor le dice, bueno, guarda los mandamientos, obedécelos. ¿Qué le contestan? Sí, yo lo he guardado desde mi niñez, porque al judío se le enseña desde los 5 años. Comienzan ellos a leer la Biblia, a leer la Torá, a leer el Talmud, a leer todas las ordenanzas de parte de Dios. Entonces, en el mismo Levítico, el Señor da una ley donde dice, amarás a Jehová tu Dios, y en el Deuteronomio 6, sobre todas las cosas. En primer lugar soy yo, Dios, pero también tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces así vas a cumplir la ley y los profetas, dijo el Señor Jesús. Entonces aquel hombre, dice la Escritura, que se fue, donde le dice, pero si yo todo lo he hecho. Estoy hablando del joven rico. Y él le dijo, bueno, ahora te falta una cosa. Como él había dicho que había guardado todos los mandamientos, pero no los había puesto por obra. ¿Por qué? Porque le dice, bueno, entonces agarra el dinero que tiene
y dáselo a los pobres, repártelo. ¿Qué le está recordando el Señor Jesús? Que la ley también enseña al judío que de todo lo que tiene, él tiene que compartirlo con los pobres si él no lo había hecho. No es que lo hizo para probarlo, como muchos lo han malinterpretado, sino que es un mandato de la ley que como Dios a ti te da, entonces tú tienes que sacar una parte de lo que Dios te da para repartirlo, para compartirlo con tu prójimo o el que tiene más necesidad. ¿Y cuál fue el resultado? Que el joven se fue triste. ¿Por qué? Porque él adoraba al dinero. O sea, en la mitología griega se le llama, adoraba al dios Mamón. Entonces, a un dios llamado Mamón, que era el de la riqueza. Entonces, y uno de los mandamientos dice que no te harás ídolos de ninguna clase ni los adorarás. Entonces, él no lo había cumplido los mandamientos, no había cumplido las ordenanzas. Entonces, no había integridad en él. ¿Ves? Y vemos ahora cómo Zaqueo sí, él no era íntegro, pero cuando el hombre reconoce su falta de integridad, él decide con muestras de devolver 4 veces más lo robado. ¿Por qué? Porque así lo decía la ley. El que agarre una oveja tiene que devolver 4 veces más de lo que había robado. Tremendo. Gracias, Pastor Manuel. Amén, Al amén. Pastor Manuel lo tendremos la próxima semana, así que vámonos preparándonos. El sábado tendremos al Pastor Antonio Rada desde la ciudad de Santa Marta, de la perla más linda de América. Dice ahora que el mar está bien bonito con todo esto de la cuarentena. Está bien hermoso. Pastor José, lo escuchamos. Quisiera hacer una pregunta con su permiso, a ver si nos ayuda el Pastor Molina. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 10, hablando del tema de integridad y honestidad, ¿no? Ya lo explicó. Ahí en Colosenses capítulo 1, en el versos 10, ¿no? Ahí dice, para que vivan como es digno del Señor. Es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por ejemplo, decía, ¿no? Acá dice haciendo los buenos frutos. O sea, Colosenses 1:10 me está demandando agradar, dar fruto y estar en el conocimiento de Dios, que tiene que, para ser íntegro, para ser completo, total, ¿no? Es, de acuerdo al hebreo también. Entonces, en este mundo yo me preguntaba cómo hacer una pastoral, Pastor Molina, con profesionales, con estudiantes universitarios, porque valgan verdades hasta con los mismos ministros, porque muchos ministros, conforme a la exposición, hemos sido honestos, pero no somos íntegros. Y acá me pide el Señor, a través de Pablo, vuelvo a repetir, el agradar, el dar fruto, pero estar basado en el conocimiento de Dios. Cuando voy al Salmo capítulo 26, encuentro a el rey David. En el versículo 8 del capítulo 26 dice, Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré, dice el verso 11, en tu integridad. Qué lindo. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado, dice, en rectitud. En la congregación bendeciré a Jehová. La pregunta, pastor, es esto. Cuando Dios le dijo a Abraham, ¿no?
anda continuamente, estilo de vida, en el hebreo, Sí. estilo de vida, anda íntegramente. Yo me pregunto por qué muchos pastores a veces siempre han dicho, yo aprendí así, evangeliza, pero si se trata de una dama, que evangelice a una dama, un hombre no lo puede hacer. Y si es un varón, más tranquilo es un varón. Bueno, en la lógica creo que es así, pero en la integridad, ya que la integridad tiene que ver conmigo y con el prójimo, entonces yo hablaba con muchos profesionales, contadores, administradores, abogados, policías, y mi inquietud es eso, pastor. Entonces necesito una ayuda de acuerdo a estos textos, Pastor Molina. No, yo creo que ahí está claro lo que usted acaba de leer. Cuando nosotros vemos que Pablo exhorta a la iglesia de Colosas y le explica de que es importante la integridad, cuando Pablo habla de estar unido a Cristo, de que hagamos lo que el Señor le agrada a él, recuerden lo que él mismo le dijo a sus discípulos en el capítulo 15 de San Juan, hablándole sobre la vid verdadera, aunque la vid verdadera se está refiriendo al pueblo de Israel. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Pero él le menciona, alejados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Entonces yo les he formado, hablándole a sus discípulos, que hagan las cosas que agradan al Padre. Y ahí mismo en el capítulo 15 le dice, si ustedes verdaderamente son mis discípulos y me aman, guarden mis mandamientos y hagan las cosas que dicen los mandamientos. Entonces, cuando nosotros hablamos esos temas, como el que está exponiendo el pastor Ulises sobre integridad, estos temas son bien confrontativos, porque usted va a ver que nadie va a pasar a decir como David, Señor, le dijo él, solo yo he pecado. No le echó la culpa a nadie, Señor. En el Salmo 51, él lo escribe cuando peca con Betsabé, pero el pecado no fue tanto con Betsabé, sino que el pecado más grande es que él descabezó la familia, la cabeza de familia que fue el esposo de Betsabé, Urías el Eteo. Eso indignó el corazón de Dios y se molestó con David, pero David toma una actitud de humillante y le dice, Señor, yo he pecado. Él reconoció su pecado. Y tanto es así que lo reconoció que lo escribió en las tablas doradas de las Escrituras, como un testimonio que como hombre él había fallado, pero como hombre también él había reconocido ante su Dios su falta de integridad. De todo lo que él le dijo, hay algo que es impresionante de parte de David, donde le dice, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. Imagínense ustedes, mis amados hermanos, todos nosotros, ¿qué sería de nosotros si el Espíritu de Dios, el soplo de Dios que nos da la vida y el poder de ministrar se aleje de nosotros? O sea, una vida vacía por completo. Entonces, el Señor en la Escritura, Él comienza a estar siempre exhortando desde la antigüedad a su pueblo sobre la integridad hacia Él. Usted no puede ser íntegro a otra persona sin primeramente haber sido íntegro al Señor. Por Y eso fue lo que no hizo Adán, ¿no? Exacto, que no hizo sí. Adán, porque, o sea, Adán o comparamos ese contraste entre Adán y Cristo. Sí. O sea, o lo que está diciendo acerca de David, porque aunque David falló, lo que usted está diciendo, Pastor Molina, es que reconoció, pero Adán vino y le echó la culpa a la esposa. Exacto, sí. Él comenzó, sí, a quitarse los cargos, él solo. Entonces, ahí vemos la falta de integridad. Entonces, qué importante es poder reunir, como se están reuniendo este grupo de siervos, ese grupo de hombres. Y ahí es donde nosotros estamos viendo cuál es el origen de todo eso, la falta del conocimiento bíblico, originalmente hablando. Amén. La falta de instrucción bíblica. Cuando no hay instrucción, en una iglesia cuando no hay instrucción, cuando no hay conocimiento de la Escritura, entonces va a ser una congregación que va a vivir anémica, con hambre, con deseos. Entonces esta congregación, cuando escucha una palabra nueva, y eso fue lo que pasó con Jesús, cuando Jesús llega en su tiempo, el mensaje de Jesús
fue un vino nuevo que cayó en odres nuevos. ¿Ves? Amén. Amén, pastor. Gracias. Amén. Pastor Ulises, gracias. Yo concluyo, quizás saco la conclusión. Siempre estoy sacando conclusiones de los mensajes, ¿no? Que lo que está exponiendo el pastor Ulises tiene que ver entonces con el diseño de Dios y con la estructura. El diseño, bueno, imagen de Dios, y la semejanza, el camino, el cómo andar, ¿no? Recordemos que en Génesis se perdió pues la imagen y semejanza de Dios, y Dios prometió que Cristo vendría para que volvamos a recuperar esa imagen y esa semejanza. Yo recuerdo que en una oportunidad estuve pastoreando acá en un distrito que se llama Barranca, y bueno, mis ejecutivos por aquel entonces, quizás, no sé si por amistad o valor, o bueno, qué fue, ¿no? La iglesia me pedía pastorear, pero ahí había una familia y había unas señoritas que estaban bien dañadas, totalmente, necesitaban bastante administración. Y bueno, siempre había esa confianza, pero parece que hubo unos malos entendidos, a pesar que esa señorita llegó varias veces a mi casa, mi esposa también la vio, mi esposa también habló con ellas y todo, pero nunca me dijeron nada. Pasado el tiempo recién, no se atrevieron. Y después yo traté de comprender y dije, quizás porque saben que un hombre no puede estar con una mujer, porque esto y lo otro, bueno, y ha habido testimonios de caídas, ¿no? Pero como decía, y gracias Pastor Ulises, la honestidad una vez más lo ha reforzado. La honestidad no necesariamente es integridad, y bueno, pues creo que el que es íntegro sí puede estar. Entonces, lo que yo digo es, los valores, a veces se pierden los valores, o los valores son convenientes a las conveniencias, valga la redundancia, ¿no? Practico los valores cuando me conviene. ¿Por qué? Y eso pasa, pastor, eso está pasando. Porque he perdido los principios. Pero cuando hay principios, entonces los valores están gobernados por el principio. Gracias, Pastor Ulises. Gracias. Pastor Hay Molina. algo muy importante que, bueno, ya que este tema, bueno, solamente una conclusión de lo que realmente es el tema de la integridad, pero algo que yo admiraba era que Job rendía, o sea, presentaba sacrificio por su familia. Y podemos ver que uno de los valores importantes para este hombre era la familia, ¿sí? Y, o sea, quiere decir que la integridad es un paquete completo, no es a pedacitos. Y le voy a ser muy sincero, a nosotros como siervos nos toca pagar un precio bien caro, porque a veces el soborno, acuérdese que en Isaías creo que habla del tema del soborno, y todas estas cosas están pasando actualmente. Y decir hoy uno que no, en medio de los tiempos difíciles que estamos, ahí es donde realmente, y ser íntegro te va a llevar a consecuencias. El solo ser íntegro nos va a llevar a consecuencias. A José, a David, a Job, o sea, muchos hombres en la escritura. Entonces, lo que usted dice de los valores, creo que eso debe venir en el mismo paquete, pero algunos sí aparentamos esto y aparentamos ser, o sea, somos como esos odres, estamos agrietados ya, pero bueno, seguimos mostrándonos como no somos. De verdad que muchas gracias por todos. No sé si alguien más tenga que hacer una apreciación para terminar. Gracias a los que siguen conectados todavía, a pesar de que ya nos pasamos del tiempo, siguen ahí fieles. Gracias, Pastor Molina, por su apreciación. Gracias. Aleluya, Pastor. amén. Gracias, Pastor Ángel. Gracias, Pastor Anthony. Gracias, el Pastor Edgardo. Gracias, Pastor José. Gracias por todos los pastores que están haciendo, la Pastora Mariela. Gracias por todos los pastores que están. Vamos a estar orando por la nación de Perú. Vamos a estar orando por el Ministerio de Asambleas de Dios y sabemos que, como decía el Pastor Ángel, que Dios tiene el control y de la verdad que Dios es soberano, y eso hay que entenderlo muy claro. Gracias a Eddie Reto por estar conectado, gracias a la hermana Leonor, gracias al hermano Sergio ahí en Ciudad de México, gracias al pastor ahí en Aguascaliente también, en Ciudad de México, ahí en el país de México.
Gracias a Dorita, gracias a la hermana Mariela, gracias a todos los que están conectados. El día sábado, tenga en cuenta que cada vez que yo le envíe el link, usted solo le da el link y si quiere volver a salir y volver a la conversación, vuelve al link. No haga la llamada porque no es lo mismo. Es un link que se crea para un grupo de personas donde usted va a estar. Así que gracias, Anthony, por estar con nosotros también. Pastor Y bueno, Ulises, para mí. Pastor Ulises, Dígame, disculpe, pastor. Gracias, Pastor Ulises. el día de hoy no entró Luis Chile ni tampoco Walter Panana. Bueno, ellos están pasando su momento. Uno, el pastor Luis, su mamita acá falleció el día de hoy. Y el pastor Walter, bueno, pues salió positivo y él está en reposo. Esa es la razón por la que ellos no han ingresado el día de hoy. Y bueno, sus oraciones, pastores, para poder seguir intercediendo. Los pastores de México, los pastores de Bolivia, y bueno, todos los que estamos acá, ayúdenos, apóyenos en esa intercesión. Gracias, pastor. Gracias, Pastor José, por tenernos ahí al tanto. Pastor Jorge, muchas gracias, Pastor Jorge Osorio. Y bueno, hermano mayor. Sí, su hermano mayor está ahí, está en silencio nomás. Ahí Sí, está su hermano mayor, pero él está claro. escuchando. Bueno, no siendo más, para la próxima semana, por ahí el pastor Molina me va a mandar algunos temas, los voy a ir publicando de qué forma los títulos de los temas que vamos a trabajar. Vamos a aprender mucho, vamos a conocer el contexto para poder interpretar el texto. Y el día sábado a las 9, por favor. ¿A qué hora es la conferencia? A las 9. Siempre llamamos 10 minutos antes para coordinar todo. Vamos a estar con el pastor de allá de Santa Marta. Entonces, así que yo espero que ya usted sabe el horario. Yo no tengo que estarle recordando. Usted sabe que son los martes, jueves y sábado vamos a estar. Muchas gracias, hermana Leonor. Dios le bendiga a usted también ahí en Guanajuato, México. Gracias, pastora Mariela. Dios le bendiga a usted y a su familia. Y pastora Mariela, no deje de mentorear a los pastores que quieren estar. El pastor de Cajamarca, por favor, dele la buena noticia y dígale que no se vaya a perder de esto que el Señor tiene preparado. Gracias, hermano Sergio. Dios le bendiga a usted y a su familia. Para mí es un privilegio haberle servido en esta noche. Gracias a todos. Que tengan una feliz noche. Muchas bendiciones. Amén. Bendiciones, bendiciones.